Entonces, claro, yo tengo que pasar la materia igual, así, aunque no venga nadie. Bueno, ya a ver qué estábamos haciendo. Ya, decirlo en el grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Cómo? Podría avisar en el grupo de WhatsApp. Ah, si quieres. No sé, yo no estoy ahí. No, sí. Claro, si quieres. Ya, entonces estábamos viendo el tema de funciones inyectivas, ¿no? Sí. En eso habíamos quedado ya. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es. Lo que pasa es que estamos todos dentro como de un gran panorama. ¿M? Lo siguiente se llaman funciones sobreyectivas, que también es un tipo de función. Como las inyectivas, también están las sobreyectivas. Ya, eso, hay que estudiar esto. Lo que pasa es que, claro, son como tipos de funciones, no son como propiedades y cualidades que tienen algunas funciones, no todas. Entonces, antes vimos las inyectivas, que son las funciones que mandan uno a uno, ¿m? Y las sobreyectivas son las funciones que cumplen algo distinto. Eh, Esta es la definición. Definición, decimos que una función f, Hola, buenas. hola, hola, es sobreyectiva si se cumple lo siguiente. Esta es la condición de ser sobreyectiva. Tiene que ocurrir que el recorrido de la función sea igual al codominio de la función. Eso es una función sobreyectiva. Ya, otra palabrita entonces similar. Cuando estábamos viendo inyectividad, existe esto que ahora que se llama sobreyectividad. Ya, Hola, hola. hola, hola, buenas. Algunos autores también, en vez de llamarle sobreyectividad, algunos autores le llaman epiyectiva. Ya, estos son sinónimos. ¿Mm? Sobreyectiva también se llama epiyectiva, son sinónimos. Profe, pero ¿por qué la diferencia entre EPI y sobreyectivo? O sea, es lo mismo, pero ¿por qué la llaman diferente? Ah, bueno, una buena pregunta y no estoy seguro cuál es la respuesta. No sé bien cuál es la etimología de estas palabras. Ahora, es una gran pregunta porque no sé bien qué significa epi. ¿Cuál es la raíz del latín? ¿Qué significa epi? Lo que sí te puedo decir es que, a ver, permíteme explicarte qué significa esto y ahí te explico otra cosita relacionada. Una función es sobreyectiva. Vamos a hacer una pequeña explicación de eso. ¿Qué significa la sobreyectividad? Recordemos, cuando tú tenías una función lo que hacía era un puente que manda parte de un conjunto y llega a otro. Ya. Parte de un conjunto A y a un conjunto B. Este A y ese B, este era el dominio, ¿cierto? Y este de acá era el codominio. Eso ya lo hemos conversado un millón de veces. Ahora, el recorrido, recordemos que el recorrido era un subconjunto del codominio, ¿no? Es un conjunto que es más chiquitito en general. ¿Ya? Es un conjunto que es más pequeño en general que el codominio. Es un subconjunto. Eso es lo que ocurre en general. Pero cuando decimos que una función es sobreyectiva es porque como que llega a todo el espacio de llegada. ¿M? La función efectivamente llega y lo cubre todo del lado B. ¿Ya? Eso significa que el recorrido y el codominio sean iguales. Es como que la función parte en A y llega a todo el B. ¿Mm? Efectivamente llega a todas partes.
¿Ya? Ese fenómeno se llama sobreyectar. ¿Mm? Entonces, que el recorrido sea todo el V significa que, claro, todos los elementos de llegada llegan efectivamente con la función. ¿Eso ¿Ya? significa que son como todos los reales? ¿Algo así? ¿O no? Nada que ver. No precisamente, pero mira, te voy a mostrar un ejemplo para que lo entiendas bien. Sí, como dice la Camila, claro, gracias por la aclaración. Epi significa encima. Claro, por eso también es sinónimo de sobreyectivo. Lo que pasa es que se entiende sobreyectividad, es como un concepto, ¿cómo explicarlo? Es como que desde lo que parte hasta lo que llega, la función como que rellena todo en el otro lado, ¿no? La función, el conjunto B como que lo llena enterito. A ese fenómeno sí, en matemáticas le llamamos una sobreyección, ¿no? Claro, la función sobreyecta al otro lado. Profe, no sé si alguien le dijo, pero nosotros el sábado tuvimos la ayudantía y el joven que nos estaba ahí haciendo clase hizo justo un ejercicio de esto, no teníamos idea de lo que significaba. Ya, perfecto. Digamos, yo por lo menos quedé súper colgada. Ya, perfecto. Gracias por decirme. No lo hemos revisado. Ahora es el momento de verlo en todo caso. Si tiene alguna pregunta con esto, me dice. Si tiene el ejercicio que dio el ayudante, también lo podemos revisar ahora si quiere. Necesito hacerle el símil. Cuando estábamos hablando de esto de la función sobreyectiva, también existe lo que vimos antes, que era la inyectiva. Y en matemáticas también ocupamos esta palabra, la inyección, que es muy distinta a la inyección en medicina, no es una jeringa. En matemáticas, pero igual tiene que ver, porque una inyección, una función inyectiva es como que se incrusta dentro de otra cosa. Mientras que una sobreyección es como que la borda entero. Quiero que se quede con esa idea. Ya. Entonces las funciones inyectivas es como que, claro, como que se incrustan de un lado en otro, mientras que una función sobreyectiva es como que la borda por completo la que está al otro lado. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda bien esta idea. Por ejemplo, si le doy esta función, una función que va de R más con el 0, no, esa notación no la hemos visto, disculpen, así, del 0 al infinito y voy a parar a los reales. ¿Ya? La función raíz cuadrada, quiero hacer esto. Ya, pregunta para el público, ¿es esta función sobreyectiva? Vamos a hacer este ejemplo, para que se entienda bien. Ya, entonces, repito, para que una función sea sobreyectiva, el recorrido de la función tiene que ser igual al codominio. El codominio es este de acá, ¿cierto? El codominio es ese de ahí. El recorrido hay que calcularlo. ¿Cuánto vale el recorrido de esta función? ¿Se acuerda cómo calcular el recorrido, no? ¿Cómo calculábamos el recorrido? Despejábamos la X con función de Y. Exactamente. Sí, muy bien. Tú decías voy a tomar f de x igual a y. O al revés, y igual a f de x. Yo en general lo pongo al revés. Y igual a f de x. Y de acá despejas la x, ¿no es cierto? En este caso tenías y igual a raíz cuadrada de x. Y para despejar la x, bueno, voy a elevar todo al cuadrado y listo. Está la x despejada. Ya. Y entonces, ¿qué tenías que hacer tú? Revisar en todas las ecuaciones paso por paso, revisar dónde encuentro restricciones para la y, ¿no? Ese era el recorrido. Buscar restricciones para la y. ¿Qué restricciones hay aquí para la y? Que es un número positivo. Sí, pues. Tal cual como ya lo hemos hablado varias veces atrás, porque la y es una raíz cuadrada, po. Como es una raíz cuadrada, las raíces cuadradas son cosas positivas, entonces esto ya es mayor o igual a 0, lo que significa que la y tiene que ser mayor o igual a 0. Y ese es el recorrido. ¿Cuáles son las restricciones para la y entonces?
todos los números mayores o iguales a 0, ¿no? Ese es el recorrido. Anotémoslo por acá. Lo voy a dar con color verde. Entonces el recorrido es el intervalo del 0 al infinito. Y fíjate, insisto, este conjunto de acá, el recorrido, tiene que ser igual a ese, que al codominio. ¿Le parece que son iguales? Sí, porque están todos los números positivos. ¿Sí o no? Pero están los reales. Pueden ser negativos también. ¿O no? Sí, pues. Efectivamente estos dos conjuntos son distintos. Son diferentes. Para que una función sea sobreyectiva, S y S tienen que ser iguales. El codominio son los reales y el recorrido son los reales positivos nomás. Entonces no son iguales, ¿no? ¿Y cómo sería eso si fuesen igual entonces? Esperen un segundito, le respondo la pregunta al tiro. Entonces, en conclusión, la conclusión es que entonces esta función no es sobreyectiva. Notemos eso. Conclusión, f no es sobreyectiva. Ya, no lo es. Simplemente no lo es, porque el recorrido y el codominio no coinciden, no son iguales. Ya. Ahora, creo que con esto voy a responder la pregunta, Pamela, con lo que voy a decir a continuación. Entonces ya, la función no es sobreyectiva, dale, no lo es, porque el recorrido lo calculamos y no da lo mismo que teníamos el codominio. Pero lo que tú puedes hacer, por ejemplo, es rayar esta cuestión de acá y escribir ese conjunto exactamente, el que acabamos de encontrar del recorrido. ¿Vale? Lo que acabo de hacer es como tachar el codominio que estaba antes, lo taché, lo borré y escribí exactamente el que calculamos del recorrido. ¿Se da cuenta que ahora la función es una función que va del 0 al infinito? Flecha, 0 a infinito también. Entonces, ahora como está escrita, así como está escrita la función, el codominio y el recorrido sí son iguales. ¿Se entendió eso? ¿Usted siempre va a dar el codominio o también tenemos que sacarlo de repente? No, en general sí se da. Sí, en general se da. Profe, Sí, y por ejemplo, si usted hubiese puesto en vez del 0, al infinito, el más infinito, hubiese puesto la R con un más arriba, ya. ¿sería ahí igual, sobreyectiva o no? Mira, Porque mira. estamos hablando de los reales positivos solamente. Sí, sí, le explico. Lo que pasa es que esta anotación me parece que no la hemos ocupado en el curso, pero creo que se debe entender esto. Cuando le colocan esto, R+, ¿qué significa R+? Son los reales positivos. ¿Qué significa esto? Este es el intervalo del 0 al infinito, pero sin considerar el 0. Ah, ok, ya, ¿Ya? entonces no, tampoco sería igual, ya. Claro, exactamente. Distinto es este otro de acá, R+, con un subíndice abajo con un 0. Que este sí Ya. incluye el 0. Y en ese caso sí sería sobreyectiva. Ahí sí, ¿Sí? claro, Ya, ok. exactamente. Entonces, repito lo que acabo de decir. Cuando tú tienes la función escrita de esta forma, del 0 a infinito, flecha, del 0 a infinito, esta función sí es sobreyectiva. Esta sí lo es. Porque aquí el codominio, como está escrito, es exactamente el mismo que el recorrido. Y ahí no se hace ningún cálculo, basta con que nosotros lo digamos, porque es como obvio, ¿no? O se hace el cálculo igual. No, porque, o sea, el cálculo que tenéis que hacer es calcular el recorrido, po, que ya lo hicimos, de hecho, ¿no? Claro, por eso digo. Sí, no, cuando solamente con el recorrido ya no tenéis que hacer nada más, solamente como tachar el codominio y escribir el recorrido, así como reemplazarlo nomás. No es nada más que eso. Veamos otro ejemplo para que se entienda bien. Le doy esta función.
f que va de algún conjunto A que no conocemos en los reales. Tomo un x y lo envío en x partido por 4 menos x. Ya. Le voy a pedir dos cosas. Entonces, primero, encuentra el conjunto A. ¿Cuál es el conjunto A? Segundo, vea si la función es sobreyectiva o no. Dos cositas. Este va a ser el siguiente ejemplo. Ya, entonces, ¿cómo encuentro el conjunto A? Vamos en el ítem A. ¿Cómo encuentro el conjunto A que está acá al lado izquierdo? Bueno, ese conjunto A es el dominio. Esto es exactamente el dominio de la función. ¿Cómo se calcula el dominio de esto? ¿Cuál es el dominio de eso? ¿Cuál es el dominio de esa expresión? 4 positivo. No. ¿Qué era el dominio? ¿Ya no se acuerdan? Si no se acuerdan, se lo repito. Era ver cuando X tenía restricción. Exactamente. Muy bien. ¿Cuáles son las restricciones que encuentro para la X? ¿Dónde la X tiene problemas? Aquí. Y bueno, es cuando este denominador se anula. Un denominador nunca puede ser 0. Entonces esto inmediatamente me da una restricción para la X. Y es que la X no puede valer 4. La X no puede valer 4. Si no, el denominador se anula. Y esa es la única restricción que hay para las X. Solamente para la X. Entonces el dominio de la función es eso. Son todos los reales excepto el número 4. Y eso lo anotábamos así. R, rayita oblicua, 4, ¿no? Entre llaves. Ya, ese era el dominio, perfecto. Ahora quiero que me diga si la función es sobreyectiva o no. Para eso, usted tiene que calcular primero el recorrido. Calcule el recorrido de la función. Calcule el recorrido de esto, ya. Entonces, ¿cómo calculamos el recorrido de esto? Para ver que la función es sobreyectiva hay que determinar el recorrido, sí o sí. Ya. ¿Cómo calculo el recorrido entonces? Voy a decir y igual a f de x. En este caso, f de x es x partido 4 menos x. Y de esto tengo que despejar la x. Ya. Entonces, ¿cómo despejo la x? Tiro para allá el denominador, me queda y por 4 menos x igual a x. Distribuyo, me queda distribuyo, me queda 4 veces y menos x veces y igual a x. Junto la x para un lado y los y para el otro, lo voy a hacer acá. Me va a quedar 4y igual a x más xy. Ya tiré el xy para el lado derecho. Tiré el xy para el lado derecho. Factorizo por x. Me va a quedar x por 1 más y.
Y ahora paso dividiendo el 1 más i para el lado izquierdo, ¿no? Y me va a quedar entonces x es igual a 4i partido por 1 más i. ¿Ya? Ahí tengo despejadita la x. Listo. Ahí tengo despejada la x. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Ya, cuando yo hago eso, ¿cuál es el recorrido entonces? Que i no puede ser -1. Ya, muy bien, muy bien. Acá, claro, hay una... Esta cosa no hace problemas, pues el i ya no puede ser -1. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra restricción para la y? ¿O no? ¿O esas son todas? Entonces de aquí ya tenemos una. Aquí el i al tiro ya no puede ser -1. Creo que esa no. A ver, pero... Y el principio que no puede ser 0. ¿Cómo es eso? La X. La X. Estamos Ah, con perdón, estamos en la I, no me... Sí, bueno, estamos buscando restricciones para la y nomás. Em, Yo creo que esa es la única. No se me ocurre ninguna otra. Por lo tanto, el recorrido son todas las restricciones que hay para la y. Es decir, la única es esa, que no puede valer -1. Por lo tanto, son todos los reales excepto el -1. Ese es el recorrido, ¿no? Ya. Una vez que tú tienes calculadito el recorrido, para ver que la función es sobreyectiva, de nuevo le explico de nuevo lo mismo que tenías que hacer. Mirar que este conjunto de acá coincida con ese de ahí. Tienen que coincidir y de nuevo no coinciden, ¿no? No son el mismo conjunto. Por lo tanto, la función no es sobreyectiva. ¿Sí? Esa es la conclusión de nuevo, igual que antes. Profe, ¿podemos hacer el ejemplo que dio el ayudante? Donde dijo que... Bueno, no habló Dígame. de sobreyectiva, pero dijo que eran el dominio y el recorrido eran iguales, por lo tanto me imagino que es lo mismo, ¿cierto? Ya, espérame. Si hagamos ese ejercicio, me parece bien. ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo estoy más perdida que el teniente Bella, así que de la nomás sí tengo que repasar las clases. Ya. Pero bueno, en este caso, esto no es difícil, créame que no. Lo que tienes que hacer es, si es que necesitas revisar la materia, tienes que revisar cómo se calcula el recorrido. Que en algún momento tuvimos una clase como dedicamos gran parte de la clase a eso, porque igual es importante, ¿ya? Entonces, básicamente esto de la sobreyectividad no es muy difícil porque solamente necesitas aprender a calcular el recorrido. Una vez que tú aprendiste a calcular el recorrido, esto es como un pasito más nomás. Ya, díctame el ejercicio, a ver, hagamos el de la ayudantía. Ya. Dice, le puso h función de x ¿Ya? igual 1 partido por x al cuadrado ¿Ya? menos 3. Menos 3, ¿ya? Ya, ¿y qué hay que hacer con esto? ¿Cuál es el enunciado? sacar el dominio. No me acuerdo, no la anoté. Perdón. Sacar el dominio Pero, y el recorrido. Dominio de claro, buscamos el recorrido, dominio ya. recorrido, eso. Ya, perfecto. Muchas gracias. Dominio recorrido. Ya, pues hagámoslo, perfecto. Me parece es un buen ejercicio, hagámoslo. Ya, perfecto. Esta es una función. Este tipo de ejercicios es un tipo de ejercicio como muy preguntable. Es como súper como común en cualquier evaluación de cualquier ingeniería que le pregunten algo así. Tome una función, calcúleme el dominio del recorrido. Porque realmente es importante saber hacer esto. Y de hecho, por varias razones, una de las cuales tenemos que empezar a ver hoy o quizás mañana. Ya.
Entonces, veamos el dominio. El dominio, como ya se lo he dicho, se lo vuelvo a repetir, el dominio es donde hay problemas para las X. En este caso, donde hay problemas para las X, es donde el denominador, este denominador no puede ser 0. ¿Ya? Este denominador no puede valer 0. Eso me va a entregar el dominio. ¿Ya? Entonces, para calcular el dominio, repito, tiene que ocurrir esto. X cuadrado menos 3 no puede valer 0. Esto es lo mismo que decir que x cuadrado no puede valer 3. ¿Cuál es la solución de esto entonces? ¿Cuál será la solución de esto? Esto se lo había comentado antes, pero si no se acuerda se lo vuelvo a decir. Este tipo, cuando tú tienes una ecuación que está como la ecuación tachada, que eso es una inecuación también, cuando está tachado, se trabaja igual que una ecuación, es lo mismo. Se trabaja igual que una ecuación, exactamente igual. Entonces, si quiero acá despejar la X, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago para despejar la X aquí? Raíz cuadrada en los dos lados. ¿O no? Ya, raíz cuadrada en los dos lados. Si tiras raíz cuadrada en los dos lados, lo que va a aparecer es esto. Valor absoluto de X, distinto de raíz cuadrada de 3. De modo que el X no puede valer tanto raíz de 3, ni tampoco menos raíz de 3. ¿Ya? Ni positivo ni negativo. Ninguno de los dos. ¿Mm? Ah, ya, porque es cuadrática, por eso da esas dos soluciones, Tiene ¿cierto? esas dos soluciones, sí. Ya. Raíz de 3 y menos raíz de 3, ambas. ¿Mm? ¿Ya? Entonces es el dominio. ¿Mm? El dominio es esa restricción. El x no puede valer ni raíz de 3, ni tampoco menos raíz de 3. O sea, anotémoslo por acá. Conclusión. El dominio de la función h será ¿qué cosa? Todos los reales excepto el raíz de 3 y el menos raíz de 3. Ese es el dominio. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Alguna pregunta? Ya, es que por eso yo estaba enredada en ese ejercicio, porque el ayudante puso que era el dominio de h era igual a los reales ¿Mm? y le puso 0, no la raíz 3 ni menos raíz 3. Ya. Y ahí yo me confundí. Ya, no, quizás él se equivocó, puede ser. O quizás es que ese, claro, quizás ese 0 significaba otra cosa. Puede ser, quizás él no lo explicó bien. Sí, porque igual tiene sentido que valga 0, pero es otro 0. Bueno, en fin. Esta es la respuesta correcta, ¿ya? Está bien así. Ya, veamos entonces ahora el recorrido. Terminemos el ejercicio mirando el recorrido. Ya. Entonces, para calcular el recorrido vamos a hacer lo mismo que ya hemos hecho en todas estas veces. Lo voy a escribir con otro color. Entonces, para calcular el recorrido ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Decir y igual a h de x y de acá despejar la x. Entonces, en este caso es y igual a 1 partido x cuadrado menos 3 y de acá tengo que intentar despejar la x. ¿Cómo despejo la x de aquí? Ya, tiro multiplicando el denominador. Lo que va a quedar entonces es y por x cuadrado menos 3 igual a 1. De modo que queda esto, x cuadrado por y menos 3y igual a 1. Con lo cual es lo mismo, si voy a tirar el 1 lo voy a tirar al lado izquierdo. A ver, no, espéreme. ¿Qué voy a hacer? Ah, no, está bien.
Ya, lo que voy a hacer es tirar el 3i al lado derecho. Entonces va a quedar esto. X cuadrado igual a 1 más 3i. Me faltó una y, perdón. Ahí sí. 1 más 3i. Voy a borrar todo para hacer espacio acá. Entonces tengo eso. X cuadrado por i igual a 1 más 3i. Ya, yo quiero despejar la x. Entonces, si quiero despejar la x, tiro ese y dividiendo por el otro lado. Me quedo con esto. X cuadrado igual a 1 más 3i. Todo esto partido por i. Y para despejar la x voy a hacer lo mismo que antes. Tiro raíz cuadrada. De modo que va a quedar esto. X igual a raíz cuadrada de esto. 1 más 3i partido por i. ¿Sí? Y ahí ya tengo despejadita la x. Logré despejar la x. Ya, po. Para calcular el recorrido, entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar todas las restricciones posibles para la y. ¿Cierto? Eso hay que hacer. Buscar las restricciones para la y. Profe, y eso sería igual que antes, que un valor absoluto, por lo tanto podría ser raíz cuadrada, puede ser la negativo Sí. positivo, ¿no? Sí. Sí, sí, efectivamente. Eso lo anotamos así, más menos. Aquí. Efectivamente. Ese más menos en realidad para calcular el recorrido no va a importar en nada, pero está bien. Es un detalle que hay que colocar. Es más menos. Ya. Perfecto. Ahora hay que buscar entonces todas las restricciones para la y. Ahí tiene que no, rebuscarse la... No puede valer 0. Ya, muy bien. Efectivamente, eso es lo primero, ¿no? Tanto aquí como acá, porque está dentro de un denominador. El i no puede valer 0. Súper. ¿Qué más? negativo, número negativo, pero no sabría si sería como uno en particular. A ver, pero ¿cómo eso? No entiendo a qué te refieres. Como hay una raíz cuadrada, no puede haber una raíz cuadrada negativa. Ya, perfecto, súper bien. O sea, recuerde eso, es importante, no se le puede olvidar. Lo que esté dentro de una raíz cuadrada no puede ser negativo. Ya, entonces esta es una restricción, acá hay una. El i no puede ser 0. Y acá hay otra restricción, pues. Esto está dentro de una raíz, entonces esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Vale? Entonces ahí hay dos restricciones. Primero, el i no puede ser 0. Segundo, esa fracción tiene que ser positiva. Entonces, eso me plantea una inecuación. La voy a poner por aquí. Eso es una inecuación. La inecuación es esta. 1 más 3i partido por i mayor o igual a 0. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Para qué valores de i se cumple esta cuestión de acá? ¿Alguien sabe cómo resolver esta inecuación? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Nadie sabe? Despejando la I, profe, ¿o no? Sí, pero ¿cómo lo hago? Claro, eso hay que hacer, pero ¿cómo lo hago? Yo pasaría la I multiplicando al 0, la dejaría 1 más 3i mayor o igual a i, en el fondo. Ya. ¿Se puede hacer eso? No. Sí, al lado derecho te quedaría 0 por i, ¿no? Que es 0. Sí. Voy a borrar algunas cosas porque necesito... Pero todavía tengo la i en el 3. Espéreme un poco. Necesito explicarle una cosa. Lo que pasa es que este tipo de inecuaciones nosotros no los vimos. ¿Ya? Ese tipo de inecuaciones no lo hemos visto. Tampoco lo vamos a ver, pero se lo explico ahora en este momento. No es difícil de entender en todo caso. Lo que pasa es que, mira,
Si tú acá pasas multiplicando la y para allá, si tú pasas multiplicando la y para allá, te va a quedar esto. 1 más 3i mayor o igual a 0 por i. Pero 0 por i es 0. Entonces queda esto, ¿no? Eso es lo que decías tú. El problema de hacer eso es que eso no es del todo correcto. ¿Por qué no? Te lo explico, lo voy a borrar. ¿Por qué hacer eso no es del todo correcto? Porque tú no sabes si la y es positiva o negativa. ¿Ya? Si yo acá quisiera multiplicar por y, tú no sabes si la y es positiva o negativa porque la y es una incógnita. Bien. ¿Por qué eso es importante? Porque si la y fuese positiva, la desigualdad se mantiene, pero si la y es negativa, la desigualdad se da vuelta. ¿Cachai? Como tú no Ya. sabes el signo de la y, no sabes si te va a quedar mayor o menor, como que queda indeterminado. Entonces depende, si la y es positiva pasa algo, si la y es negativa pasa otra cosa. Por lo tanto, estos ejercicios se resuelven así como por casos. Esta es una inecuación que se resuelve por casos. ¿Vale? Para que le quede claro lo voy a hacer. Caso número 1. ¿Qué ocurre? Supongamos que la y es positiva. Después vamos a hacer el otro caso, cuando la y es negativa. Si la y es positiva, yo puedo hacer lo que dices tú. Paso multiplicando la y se mantiene la desigualdad. Entonces, si la y es positiva, te va a quedar esto. 1 más 3i mayor o igual a 0. Porque pasé multiplicando y la desigualdad se mantiene, ¿sí? Como multiplicaron positivo, la desigualdad la mantiene. Entonces, de acá despejas la y nomás. Te va a quedar que y es mayor o igual a menos 1/3. ¿Sí? Te va a quedar eso. Y es mayor o igual a menos 1/3. Sí, Perfecto. Pero a su vez estábamos diciendo que la y era mayor que 0. Entonces tienes que compatibilizar estas dos cosas. El i a su vez tiene que cumplir dos cosas, que es mayor a 0 y al mismo tiempo es mayor o igual a menos 1/3. Por lo tanto, la solución de este ok. caso sub 1, así lo vamos a llamar, solución sub 1, la solución de este caso es del 0 al infinito. ¿Ya? Si es que la y es mayor a 0, esto es lo que tiene que ocurrir. ¿Ya? Entonces la y tiene que ser mayor a 0. Veamos qué pasa en el caso número 2, para que usted lo entienda y terminemos este ejercicio. Caso número 2. Caso número 2. ¿Cuál es el caso número 2? Suponer que la y es negativa ahora. Como tú no sabes a priori cuál es el signo que tiene la y, tienes que hacerlo por casos. Vamos a hacer el caso número 2. ¿Qué pasa si la y es negativa? Si la y es negativa, devuelve a la original, a la ecuación que está acá en rojo. Y la desigualdad se va a dar vuelta. Entonces va a quedar ahora esta inecuación. 1 más 3i ahora es menor o igual a 0. ¿Sí? Porque estoy multiplicando por un negativo, entonces se me va a invertir la desigualdad. Se va a cambiar de lado. Esto significa que despejo la y, da igual que antes, esto significa que el i va a ser menor o igual a menos 1/3. Y de nuevo tengo que hacer el ejercicio de compatibilizar esto que encontré aquí con esto que puse al principio. Entonces, al mismo tiempo, la y tiene que ser más pequeña que menos 1/3 y más chica que 0. Por lo tanto, la solución del caso número 2 es, ¿qué cosa? Del menos infinito hasta el menos 1/3. Ya, ¿cómo vamos con eso? ¿Se va entendiendo, no? ¿O está muy perdido? ¿Está muy enredado? No, profe, que no lo habíamos visto eso, pero Eh, Sí, pues esto es nuevo, ¿no? Lo habíamos conversado, ejercicios así. sí, el profe de ayudantía igual le costó un poquito. Ya, Lo hizo de con hecho, la matemática. sí, de hecho no lo hizo. ya.
Porque creo que lo había hecho antes, pero le puso un +3, entonces ahí como que se enredó entero. Ah, pucha, ya, ok. Ya, entonces le repito el esquema completo de la cuestión. Estábamos viendo que lo que estaba dentro de la raíz tenía que ser positivo. ¿Mm? Entonces, para que eso sea positivo, necesariamente tienes que hacerlo con dos casos por separado. Porque depende si la y es positiva o negativa. Para intentar de resolver la inecuación. Si es positiva, pasa esto. Si es negativa, pasa esto otro. Entonces, tenemos básicamente una solución de la primera situación y una solución de la segunda, ¿no? Y hay dos soluciones, que son estas S1 y S2 que están marcadas. ¿Cuál entonces es la solución total del ejercicio? Y al final, nosotros estábamos tratando de encontrar el recorrido. ¿Cuál es el recorrido al final de la cuestión? ¿Cuál será el recorrido finalmente? Voy a borrar todo esto. Pum, 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 pum. Después de haber hecho todo este trabajo, ¿cuál será el recorrido total final? Conclusión. El recorrido de la función h va a ser, ¿qué cosa? La unión de estos dos. ¿Bien? La unión de estos dos conjuntos. S1 unido S2. Ese va a ser el recorrido. ¿Por qué la unión? Porque ambos funcionan para resolver la inecuación que yo andaba buscando. Tanto lo que está en el S1 como lo que está en el S2. Los dos funcionan. Entonces el recorrido va a ser, ¿qué cosa? Profe, puede ser el S2 si es que te está dando como números negativos y estábamos dentro de una raíz. Sí, mire, le explico por qué. Espéreme, déjeme anotarlo. Ya, ese es el recorrido. Bien. Es el S2, que es del menos infinito al menos un tercio, unido del 0 al infinito. O sea, son las dos cosas. Ese es el recorrido finalmente de la función. Ya, yo creo que era mucho más enredado de lo que parecía así como a priori. Pero ahí está listo. Le explico por qué eso de los negativos y la cuestión. Ya, necesito borrar para hacer espacio, así que borremos acá arriba. Ya borremos todo esto. Voy a escribirlo así como aquí, ya con color verde. Entonces, ¿qué era lo que teníamos cuando despejamos la x? ¿Pueden dictarme, por favor? Decía x igual a más menos. ¿Cómo era la cuestión? Era. Más o menos raíz de 1 más 3 y partido por i. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Así? Sí, Ya, listo. Muchas gracias. Ya. Súper. Entonces, lo que yo le decía. Cualquier número que viva acá dentro de este conjunto funciona para esta inecuación de aquí, para que esto sea positivo. Esta cosa de acá tiene que ser positivo, ¿cierto? Porque estoy dentro de una raíz. Y mi afirmación es que cualquier número que viva en ese conjunto te da algo que ahí te va a dar positivo. Por ejemplo, mira, ¿qué número vive en este conjunto que sea negativo? Del menos infinito al menos un tercio. Tomemos, no sé, pues, por ejemplo, del menos infinito al menos un tercio. Tomemos el menos 10, por ejemplo. Ese es un número que vive dentro de este conjunto, ¿no? Ya. Para i igual a menos 10, ¿qué va a pasar acá arriba? ¿Ya? Cuando el i vale menos 10, que el menos 10 es un elemento de ese conjunto, ¿qué pasa si el i vale menos 10? Lo reemplazo en la expresión se que está ahí arriba. reemplazan. Claro. ¿Qué te va a quedar? Raíz cuadrada de 1 más 3 por Más menos 3 por 10. menos 10. Partido por Exactamente, menos 10. partido por menos 10. Eso, muy bien. ¿Cuánto le da eso? 1 menos 30 partido menos 10. ¿Cuánto da eso? Menos 29 partido menos 10. El asunto es que ese menos 29 con ese menos 10, como estás dividiendo un negativo con un negativo, menos por menos te va a dar más. ¿Cachai?
Por eso es raíz cuadrada de algo que sí es positivo. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, el i puede ser muy negativo, da lo mismo, pero esa expresión de adentro igual va a ser positiva. O sea, lo importante es que cuando uno la reemplace tiene que dar el positivo. Sí, Si no da es porque está malo. ¿Sí? exactamente, sí. Sí, así es. ¿Cachaste, Camila, eso? Sí, sí lo entendí. Ya, súper. Claro, no importa si el i es negativo o no, lo que importa es que esta expresión de aquí completa, esa fracción enterita, sea positiva. Esa es la respuesta, ¿ya? Ahí tiene el recorrido de la función. Espero que se haya entendido, igual era bien enredado en todo caso. Ya. Profe, hagamos una que sea sobreinyectiva o son muy difíciles de conseguir. No, para nada, para nada, para nada. Mira, por ejemplo, Yo pensé que esta era sobreinyectiva. Por eso pregunté. es que depende de cuál es el codominio, po. A ver, por ejemplo, ¿cuál es el recorrido era ese? A ver, voy a borrar todo. Ya, voy a borrar, me voy a quedar solamente con el recorrido, ya. Voy a borrar todo esto y me voy a quedar solamente con el recorrido. Entonces la función era así, perdón, era h. H, dos puntos. ¿Cuál era el dominio? Eran todos los reales excepto raíz de 3 y menos raíz de 3, ¿no es cierto? Lo calculamos. Sí. Ya. Y el recorrido, lo que voy a hacer yo es forzar que el codominio sea igual al recorrido. Lo voy a forzar. Entonces lo que voy a escribir aquí en este lado de la flecha, va a ser exactamente eso. ¿Ya? Lo voy a forzar a que sea exactamente eso, ¿ya? Igualito. ¿Por qué? Porque si hago eso, lo escribo tal cual. Menos infinito, como un tercio, unido, 0 al más infinito. Si lo escribo así, tal cual, tomo un x y lo mandamos en que, ¿cómo era la función? Era 1 partido... Era 1 partido por x al cuadrado menos 3. Eso, ¿no? Sí, gracias. Así como está escrito así, tal cual, esta función es sobreyectiva. Es sobreyectiva, Ya. ¿por qué? Porque el recorrido y el codominio son iguales. Ese es el codominio. Este es el recorrido. ¿Sí? Ahí está, esa es una función sobreyectiva. Así como está escrita aquí, ahora sí lo es. ¿Se entiende? O sea, se entiende ahora que lo explica, pero no había cachado que era sobreyectivo. Ya. O sea, pero no era sobreyectiva, solo que el profe como que la forzó a ser sobreyectiva. Sí, lo que pasa es que, claro, tú tienes una función, te dan una función, la función va de un conjunto en otro, y lo que tú haces es como borrar esta y tú escribes, fuerza a escribir el recorrido, ¿cachai? Eso obliga a que la función sea sobreyectiva, ¿se entiende? Es como que, sí, es como que uno impone la sobreyectividad, así. ¿Ven? Eso es lo que he estado haciendo en todas estas veces, como que está el conjunto B, lo tacho y escribo el recorrido, tal cual. Y eso significa que la función es sobreyectiva. Pero, por ejemplo, en una prueba, profe, ya usted dice, busque si es sobreyectiva y nosotros hacemos eso, ¿va a estar correcto? Sí, porque tenéis que calcular el recorrido tú. Tú escribí el recorrido. Ok. Tú calculas el recorrido y ves si te coincide con el codominio. Porque el profe da el codominio. Sí, po. Sí, exactamente. Ok. Ya. ¿Ya alguna otra pregunta? ¿Se va entendiendo todo? Ya. Ya, y vamos a terminar la clase entonces. ¿Cuánto nos queda? Un ratito más. Le voy a introducir el último concepto que tiene que conocer usted. De esto de la inyectividad y la sobreyectividad. Hay un concepto que lo engloba a los dos,
que se llaman las funciones biyectivas. Definición. Este es el último de esos tres conceptos, son tres. Decimos que una función esta es una nueva palabrita para su vocabulario. Una función es biyectiva subrayo la palabra biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Las dos cosas juntas. Cuando una función es las dos cosas juntas, tanto inyectiva como sobreyectiva, se le llama una función biyectiva. ¿Ok? Este tipo de funciones son súper importantes. Y vamos a empezar a ver algunas aplicaciones de estas cosas en las clases siguientes. Son súper importantes las funciones biyectivas. Muy importantes. Entonces, uno estudia en primer lugar las inyectivas, que por sí solo es un temazo. Por otro lado, estudia las sobreyectivas, que es como otro temazo. Pero en realidad son como componentes de un objeto que es mucho más como contundente, que se llaman estas, que son las biyectivas, ¿ya? Que básicamente son las dos cosas juntas, no ni más ni menos que eso. Ahora de a poco vamos a ver la importancia de esto, de las biyectivas. Entonces, bueno, veamos un ejercicio. Ya con esto vamos a terminar la clase. Entonces le voy a dar una función y quiero que usted me diga si cree o no que esta función es biyectiva o no. A ver, espérenme un segundo. Ya. Le voy a dar esta función. Ejercicio. Esta función. F. No, esto está muy difícil. A ver, esperemos un momento. Ya, sí, está bien. F que va del 0 a 1. El 1 abierto. Llego a los reales. Tomo un X. Y llego a 1 partido raíz de 1 menos X al cuadrado. Ya, esa es la función. Quiero que me diga si esta función es biyectiva o no. Para ver que una función es biyectiva, que es lo que quiero que hagan en este ejercicio, tiene que probar hartas cosas. Porque tiene que demostrar la inyectividad, ver si la función es inyectiva o no. Y ver la sobreyectividad, pues ver si la función es sobreyectiva o no. Para eso hay harto trabajo por hacer. Trate de hacerlo. Lo vamos a revisar en un ratito y si no, lo revisamos mañana. Profe, le puedo hacer una pregunta, pero no es sobre Sí. el ejercicio. Dígame.
por las dudas que puedan haber sobre la nota de las interrogaciones, le mando un correíto. Sí, claro. Claro. Cualquier cosa con cualquier nota me manda un mail nomás y yo te explico. Ya. Profe, Vale. yo le mandé un correo y no me ha Sí, contestado. sí. Gracias por recordármelo. Lo que pasa es que no te he podido responder porque no estoy en mi casa. Entonces no tengo así como las notitas de las interrogaciones, pero mañana sí. ¿Mm? Ah, ya, ok. Profe, si a un lado me da b cuadrado igual a cuadrado es porque son iguales, ¿cierto? No, no. Tengo que sacar el cuadrado. Claro. Tú tienes que llegar a que el A igual al B. Ah, ya, perfecto. ¿Mm? Y si me queda que b, ay, ¿cómo se llama cuando eran negativo y positivo? Valor absoluto de b igual a valor Claro, absoluto de... claro. Cuando eso pasa, cuando tienes esto, valor absoluto de A igual al valor absoluto de B, esto significa que el A puede valer B, pero también puede valer menos B, ¿cachai? Tiene esas dos posibilidades. Entonces no son iguales. No, pues claro, porque te da dos opciones. O son iguales o son inversas. Pero b igual puede valer menos a o a. Sí, pues porque eso es lo que tienes que tratar de entender. Lo que pasa es que no tiene una posibilidad única, ¿no? Como que hay dos opciones. No, sí, cacho. Ahora, igual tienes que prestar atención, acá hay un detalle no menor, que tiene que ver con eso, igual lo voy a explicar en un ratito, que tiene que ver con el dominio. ¿Ya? Esa información igual es importante para ese detalle. Lo voy a explicar ahora en realidad, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, por lo menos quiero explicar eso. A ver, ya voy a borrar aquí. Chun, 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 chun. Ya, mire. Entonces, veamos la inyectividad y con eso por lo menos vamos a terminar por hoy, porque igual ya no hay mucho tiempo. Pero veamos la inyectividad. ¿Cómo se veía la inyectividad? Tú tenías que hacer f de A igual a f de B, ¿se acuerda? Y tratar de demostrar que el A igual al B. Entonces, en este caso, ¿qué significa esto? Es 1 partido raíz de 1 menos A cuadrado igual a 1 partido raíz de 1 menos B cuadrado.
Ya. Entonces tratamos de despejar esto para que la A sea igual al B. ¿Qué voy a hacer? Darlo vuelta y elevar... Claro, no, voy a darlo vuelta. Lo que me va a quedar es esto. Raíz de 1 menos A cuadrado igual a raíz de 1 menos B cuadrado. Y ahora elevo todo al cuadrado. Me va a quedar 1 menos A cuadrado igual a 1 menos B cuadrado. Se cancelan los unos. Me queda menos A cuadrado igual a menos B cuadrado. Multiplico por menos. Y me queda lo que decía la Camila. A cuadrado igual a B cuadrado. Entonces, si acá tú tiras raíz, te va a quedar eso. Efectivamente, valor absoluto de A igual a valor absoluto de B. ¿Sí? Tal cual, efectivamente. Pero el asunto es que acá este es el detalle que quiero que le quede claro y con eso ya podemos terminar la clase. El detalle, esto es un detalle súper sutil, es que el A y el B, ¿qué son el A y el B? Recordemos, ¿qué son el A y el B? El A y el B son preimágenes. ¿Se acuerda? F de A y F de B son imágenes. El A y el B son preimágenes. Como son preimágenes, viven dentro del dominio. El dominio es este de aquí. Por lo tanto, fíjese que el A y el B ambos tienen que ser positivos porque viven dentro del conjunto del 0 al 1. En particular son positivos, son números que viven entre el 0 y el 1. Como son positivos, el valor absoluto simplemente desaparece y queda que el A es exactamente igual al B. ¿Cachai? La otra opción que yo te había dicho, que el A igual al menos B, esa se descarta. ¿Por qué? Porque el A y el B tienen que ser positivos ambos. Ya, entonces hay que fijarse bien en el dominio. Sí, en este caso, claro, era bien sutil eso del dominio. Por lo tanto, Ya. efectivamente, esta función sí es inyectiva. ¿Cacharon eso, no? ¿Se entendió? Si no pone el dominio como tal y pone solo X, que son todos los reales, ahí sería no inyectiva. No inyectiva, efectivamente. Sí, claro. No inyectiva. ¿Se entendió la inyectividad o no? Ya, súper. Bueno, le queda entonces revisar la sobreyectividad. Ya estamos en la hora. ¿Cómo se revisa eso? De nuevo, mirando el recorrido. Usted tiene que calcularle el recorrido y ver que coincide con el codominio. Si no coinciden, no es sobreyectiva. Pero mañana vamos a terminar el ejercicio, profe, ¿cierto? Para no Ya tener hagámoslo, me dudas. parece bien, hagámoslo mañana. Hagámoslo mañana, me parece bien. ¿Ya? Ya, pues, estamos listos entonces. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Gracias, chao. Chao, chao.